en la historia antigua, pocos ascensos al poder fueron tan meteóricos y pocas caídas tan estrepitosas como la de Herodes Agripa I. Su vida es un relato de ambición, política y un orgullo desmedido que lo llevó a un final inesperado y terrible. Hoy vamos a explorar la fascinante historia de este rey, su enfrentamiento con la naciente iglesia cristiana y cómo su caída se convirtió en un símbolo del poder imparable del Evangelio. Para entender a Herodes Agripa, primero debemos conocer su linaje. Era nieto de Herodes el Grande, el infame constructor y rey conocido por su crueldad y paranoia. Creció en Roma, codeándose con la élite imperial. Fue amigo íntimo de Calígula y más tarde de Claudio, futuros emperadores de Roma. Esta educación privilegiada y sus conexiones de alto nivel fueron clave para su futuro. A diferencia de su abuelo, Agripa era conocido por su carisma y su habilidad para ganarse el favor de la gente, tanto de los romanos como de los judíos. Su ascenso al poder comenzó de manera modesta. Después de años de deudas y dificultades en Roma, su amigo Calígula, al convertirse en emperador, le otorgó los territorios que antes pertenecían a sus tíos. Con el tiempo, y tras la muerte de Calígula y el ascenso de Claudio, Agripa recibió Judea y Samaria, reuniendo así casi todo el reino que una vez gobernó su abuelo. Para el año 41 después de Cristo, Herodes Agripa primero era el rey de toda Judea, un logro impresionante que consolidó su poder en la región. A diferencia de otros gobernantes de su familia, Agripa se esforzó por ser popular entre sus súbditos judíos. Observaba las leyes y tradiciones judías públicamente, participaba en las festividades religiosas y se presentaba como un rey piadoso y justo. Esta estrategia le ganó el apoyo del Sanedrín y de gran parte del pueblo. Sin embargo, detrás de esta fachada de piedad, se escondía una profunda ambición y un deseo de complacer a todos para mantener su poder. Y fue este deseo de aprobación lo que lo llevó a su primer gran enfrentamiento con la comunidad cristiana. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que, para agradar a los líderes judíos que veían a los cristianos como una secta peligrosa, Agripa echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Su primera víctima fue Santiago, el hermano de Juan, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Lo mandó ejecutar a espada, convirtiéndolo en el primer apóstol mártir. La Biblia dice que, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. El arresto de Pedro ocurrió durante la Pascua, una época de gran fervor religioso en Jerusalén. Agripa planeaba presentarlo ante el pueblo después de la festividad, seguramente para una ejecución pública que cimentaría aún más su popularidad. Pedro fue puesto bajo una estricta vigilancia, custodiado por 4 grupos de 4 soldados cada uno. La situación parecía desesperada. La pequeña comunidad cristiana, habiendo perdido a uno de sus líderes, ahora enfrentaba la inminente pérdida de otro. ¿Qué podían hacer? La Biblia nos da la respuesta. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y aquí es donde la historia da un giro sobrenatural. La noche antes de su programada ejecución, mientras Pedro dormía encadenado entre 2 soldados, un ángel del Señor apareció en la celda. Una luz resplandeció. El ángel despertó a Pedro y le dijo: «Levántate pronto». Milagrosamente, las cadenas cayeron de sus manos. El ángel lo guió fuera de la prisión, pasando desapercibido por los guardias y atravesando una puerta de hierro que se abrió por sí sola. Una vez en la calle, el ángel desapareció. Pedro, al principio pensando que era una visión, se dio cuenta de que había sido liberado de verdad. Corrió a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos cristianos estaban reunidos, orando por él. Cuando llamó a la puerta, una joven llamada Rode fue a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, se llenó de tal alegría que, en lugar de abrir la puerta, corrió adentro para anunciar la noticia. Los demás no le creyeron, pensando que estaba loca o que había visto al espíritu de Pedro. Pero Pedro seguía llamando. Finalmente, abrieron y quedaron atónitos al verlo. Les contó cómo el Señor lo había liberado y luego se fue a otro lugar. A la mañana siguiente hubo un gran alboroto entre los soldados.
¿Cómo había desaparecido un prisionero tan importante? Herodes Agripa, furioso y humillado, ordenó una búsqueda exhaustiva. Al no encontrar a Pedro, interrogó a los guardias y, siguiendo la brutal ley romana, ordenó su ejecución. El plan de Agripa para ganar más favor a costa de la Iglesia había fracasado estrepitosamente. Humillado en su propia capital, decidió retirarse a la ciudad costera de Cesarea. Es en Cesarea donde la historia de Agripa llega a su clímax dramático. La Biblia nos cuenta que Agripa tenía un conflicto con los habitantes de las ciudades de Tiro y Sidón. Estas ciudades dependían de los suministros de alimentos del reino de Agripa, por lo que una delegación fue a buscar la paz. Lograron ganarse el favor de Blasto, un alto funcionario del rey, y concertaron una audiencia. En el día señalado, Herodes Agripa se vistió con sus ropas reales, se sentó en su trono y pronunció un discurso ante la multitud. El historiador judío Flavio Josefo, que también relata este evento, añade un detalle fascinante. Dice que la túnica de Agripa estaba hecha enteramente de plata, y que, cuando los rayos del sol de la mañana la golpearon, resplandeció de una manera deslumbrante, inspirando temor y reverencia en quienes lo miraban. Mientras Agripa hablaba, la gente, queriendo halagarlo, comenzó a gritar: «¡Voz de un dios, y no de un hombre!». En lugar de rechazar esta blasfema adulación, Agripa la aceptó. Se deleitó en ella. Su orgullo, alimentado por años de éxito y poder, alcanzó su punto máximo. En ese preciso momento, la Biblia dice: «Al instante un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos». La descripción es gráfica y terrible. Josefo corrobora este relato, diciendo que Agripa sintió un dolor agudo y repentino en el abdomen, y se dio cuenta de que iba a morir. Fue llevado al palacio, y después de 5 días de intensa agonía, falleció. La causa médica probablemente fue una peritonitis aguda, o una obstrucción intestinal que provocó una gangrena, pero para los testigos de la época, tanto cristianos como judíos, la causa fue divina. Fue un juicio fulminante contra un hombre que se atrevió a aceptar la adoración que solo le pertenece a Dios. La muerte de Herodes Agripa. Primero fue un evento impactante. Un rey en la cima de su poder, popular y carismático, fue derribado en un instante. Su caída fue tan rápida como su ascenso. Intentó destruir a la Iglesia para consolidar su poder, ejecutó a Santiago y trató de hacer lo mismo con Pedro. Pero al final, fue él quien fue destruido, mientras que la Iglesia no solo sobrevivió, sino que prosperó. Y aquí radica el contraste más poderoso de esta historia. El relato de la muerte de Agripa en el libro de los Hechos termina con una frase simple, pero profunda. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es una declaración asombrosa. Mientras el rey orgulloso era consumido por los gusanos, la palabra de Dios, el Evangelio, se extendía como un fuego imparable. La persecución de Agripa, en lugar de detener a la Iglesia, pareció fortalecerla. La liberación milagrosa de Pedro demostró que el poder de Dios era mayor que el de cualquier rey terrenal. La historia de Herodes Agripa sirve como una advertencia atemporal sobre el peligro del orgullo. Él tenía poder, riqueza y popularidad, pero su corazón se ensoberbeció. Olvidó que su autoridad le había sido dada y comenzó a creer que era un dios. Su final nos recuerda las palabras del libro de Proverbios. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Por otro lado, la supervivencia y el crecimiento de la Iglesia primitiva frente a tal oposición es un testimonio de su fundamento divino. No era una organización humana sostenida por líderes carismáticos, sino un movimiento impulsado por el Espíritu de Dios. Los reyes y emperadores podían perseguirla, pero no podían destruirla. El contraste es claro. Los reinos de los hombres, construidos sobre el orgullo y la ambición, son temporales y frágiles. El reino de Dios, construido sobre la humildad, el servicio y la verdad del Evangelio, es eterno e indestructible. Después de la muerte de Agripa, Bernabé y Saulo, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo, regresaron de Jerusalén a Antioquía,
llevando consigo a Juan Marcos. El movimiento cristiano estaba a punto de entrar en una nueva fase de expansión masiva, llevando el Evangelio mucho más allá de las fronteras de Judea. La caída del perseguidor se convirtió en el trampolín para la mayor explosión misionera que el mundo había visto. Así, la historia de Herodes Agripa y la iglesia primitiva no es solo un relato de la antigüedad. Es una lección viva sobre el poder, el orgullo y la fe. Nos muestra que, aunque los poderes de este mundo parezcan invencibles, están sujetos a un poder superior, y nos asegura que la causa de Dios, aunque a veces parezca débil y perseguida, al final prevalecerá. La palabra del Señor seguirá creciendo y multiplicándose, hoy y siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.